El gato humanista. Era de noche. Camilo pensaba en su futuro y nada parecía claro. A sus familiares y amigos los escuchaba hablar sobre la importancia de estudiar algo, salir a trabajar, conseguir dinero y vivir con todas las comodidades posibles, pero ese plan tan repetitivo no lo convencía. Pocas semanas antes había terminado sus estudios de bachillerato y sabía que debía continuar con su proyecto de vida, pero no tenía nada claro. A la mañana siguiente se despertó temprano y salió a caminar con la esperanza de encontrar ideas en esa caminata sin rumbo fijo. Desde que salió de casa veía gente afanada en sus vehículos, en los buses y a pie, y todo indicaba que la prisa era por llegar temprano a sus trabajos o los negocios en los que trabajaban. Todos parecían afanados menos él. Pensó que quizá muy pronto sería él quien estuviera protagonizando esas carreras y que alguien joven lo observaría con asombro e incertidumbre al verlo corriendo por cumplir con las tareas laborales. El caso fue que las ideas no surgieron y durante varios días repitió esa rutina para observar esa misma escena citadina. Gente alborotada, el tráfico detenido, el ambiente contaminado por el estrés colectivo y la ilusión del dinero rondando en todas las cabezas. Por fin tuvo una idea, quizás la más común, la más cliché y nada original. Pensó que debía estudiar algo que lo condujera a conseguir mucho dinero. Volvió a casa. Esperó la hora del almuerzo, ya que era el único momento seguro de una reunión familiar. Cuando sus papás llegaron, les comentó sobre su intención de entrar a la universidad. Por fortuna, ellos ya habían manifestado su gusto por apoyarlo con los estudios de educación superior. Se emocionaron al verlo decidido por ingresar a la universidad. Fue una conversación en la que predominaron los consejos, los planes para el futuro y, por supuesto, las advertencias. Al final, solamente le preguntaron cuál carrera quería y respondió espontáneamente que la que más dinero le dejara. Hubo un silencio del que nunca se supo si fue de aprobación, de asombro o de estupefacción. Al día siguiente subió al centro de la fría Tunja, ciudad donde siempre ha vivido, y decidió entrar a la Universidad Santo Tomás, pues había escuchado muy buenos comentarios sobre esa institución. Visitó varias facultades y así se le aumentó su indecisión. Ahora sí que estaba confundido, ya que varios de los pregrados por los que preguntó sonaban muy promisorios desde el punto de vista pecuniario. Pensó en lanzar un dado, pero concluyó que su destino no podía quedar en manos del azar. Con ese nivel de confusión caminó durante varias horas. Ahora no enfocaba su vista en los transeúntes afanados, sino en aquellas personas que enfrentaban dificultades de diversa índole, desde el mendigo que no era visto por quienes pasaban a su lado, hasta el vendedor del local más elegante al que no entraba nadie. También observaba personas muy elegantes, caminando como en un maratón y gritándole a alguien por teléfono que ya estaban llegando. Volvió a casa y por primera vez notó que sus padres también hacían parte de ese gran grupo de los afanados por el dinero. Por supuesto que no veía nada de malo en esa realidad, ya que gracias a los esfuerzos de ellos había podido estudiar. Le daban gusto en lo que les pedía y en el hogar no faltaba nada de lo básico. Sin embargo, reflexionó acerca del propósito real de sus trabajos y se preguntaba si ellos disfrutaban lo que hacían. Ha sido un interrogante que lo ha inquietado por años y que no ha podido resolver con claridad. La noche la dedicó para decidir cuál carrera seguir y por fin tomó una decisión. Fue a la universidad, se matriculó y estuvo sentado durante horas en el patio central mientras contemplaba la que sería su alma mater. Todo parecía tan normal, tan indigno de escribir una historia, y no faltaba sino cursar la carrera, graduarse y continuar con su vida. ¡Ay, qué aburrimiento! Pero por suerte no fue así. Algo cambió y le puso emoción a su historia.
Al salir de la universidad, junto a la puerta principal, se sintió observado. Buscó a su alrededor, pero nada. Por fin, a unos pocos centímetros de su pie derecho, vio a un gato blanquinegro que parecía hablarle con la mirada. No le prestó atención y salió del edificio. De pronto, escuchó que alguien le dijo: «Espera, Camilo, quiero hablar contigo». Volteó a ver quién le había llamado y no encontró a nadie más que al gato. Sonrió ante la loca idea de que el gato hablaba, hasta cuando volvió a decir: «Volvamos al edificio, porque en esta calle pasan muchos perros y es un peligro para mí». El gato parecía muy seguro al pronunciar esas palabras. Si eso hubiera sido una película, una novela o un cuento, Camilo se habría desmayado, pero no, era la pura realidad. Regresaron a la universidad. El gato entró sin que muchos lo notaran. Se sentaron en las mesas del primer piso y conversaron. En serio, conversó con el gato. Hacía pocos minutos había legalizado su matrícula y ya tenía un nuevo amigo. ¿Y qué amigo? En fin, se acostumbró a esa nueva realidad y la tomó a cada momento con más naturalidad. El gato le habló de su comida favorita, de los ratones que había cazado, de sus peleas con otros gatos y de su supervivencia en el diario vivir. En fin, se conocieron un poco y cuando se acercó la hora de volver a casa, no tuvo otra alternativa que alzarlo y llevarlo a su nuevo hogar. Lo único que dijo el felino fue: «Gracias». Por fin llegó el día de iniciar las clases. Camilo se sentía atraído por iniciar, puesto que entre más rápido comenzara, más rápido terminaría para poder trabajar. Curiosamente, el gato entraba a las clases y pareciera que nadie lo notara. Siempre se sentaba junto a Camilo y se concentraba en las actividades que se desarrollaban en las clases, muy particularmente en las que hacían parte de lo que la universidad llamaba humanidades. Un día, el gato le dijo que le gustaría ser profesor en la universidad, pues concebía la docencia como el espacio para la reflexión de los problemas del hombre, para la búsqueda de transformación de la realidad y de compromiso social, bajo los parámetros de la filosofía, la teología, la ciencia y las humanidades. Camilo quedó atónito al escuchar que un gato le hablara de filosofía y asuntos por el estilo, pero se dio cuenta de que el felino había formado esa concepción de la docencia luego de haber interactuado con los profesores de humanidades en algunas de sus clases. Lo único cierto era que, sin duda, el gato hubiera sido un gran maestro. En uno de los primeros semestres, al finalizar una clase de filosofía institucional, el gato sentenció con firmeza: «Primero personas y luego profesionales». En ese momento, Camilo no comprendió el propósito de ese aforismo, especialmente porque lo había dicho un gato, pero con el tiempo fue entendiendo. El gato se apasionó tanto por esa asignatura que le robó el sílabus para leer algunos de los textos recomendados en la bibliografía. No se sabe en qué momento leía tanto, pues se supone que dormía 18 horas al día, pero una mañana se despertó con una cantaleta más o menos así: «Camilín, de los múltiples y variados humanismos desarrollados a lo largo de la historia, se destaca el aporte de Tomás de Aquino a la cultura, a través de la importancia que le da el realismo aristotélico y, por supuesto, desde la sistematización de su propio pensamiento. Se trata del humanismo cristiano-tomista, centro epistemológico de la formación humanista en la universidad. Por tanto, se puede decir que el humanismo es un proyecto de formación del hombre que parte del reconocimiento de la conciencia plena de su razón, de su lenguaje, de su capacidad para las artes y la técnica, pero sobre todo de su libertad». Camilo lo interrumpió porque debía alistarse con rapidez para no llegar tarde a clase. No se sabía qué le había pasado a ese gato, pero no paraba de hablar. Se había encaprichado con el tema de las humanidades y en la buceta seguía diciendo:
Las humanidades de la USTA hoy tienen el firme compromiso de responder, además de la formación humanista de la persona, a una formación ciudadana que les permita el reconocimiento y defensa de los derechos humanos, desde la vivencia de los compromisos que de estos se derivan, en la conciencia plena de sus deberes personales, sociales y ambientales. Cuando terminó, Camilo solamente agregó que eso incluía una formación en el respeto hacia los animales. El gato sonrió y aplaudió su comentario. De este modo, paulatinamente sus conversaciones empezaban a girar en torno de los asuntos tratados en las asignaturas dictadas por los docentes del Departamento de Humanidades. Imposible olvidar la emoción del gato en las clases de comunicación oral y escrita, pues afirmaba que por fin veía humanos argumentando sus ideas y esforzándose por presentarlas en discursos orales apoyados con recursos de diversa índole. También le gustaba que en esos espacios se infundía un respeto por las ideas de los otros y se propendía hacia una escritura de textos correctos y apropiados, pensados para los diferentes ámbitos del diario vivir. El Félido le recalcaba a Camilo que debía tener eso en cuenta cuando comentaba pendejadas y basura en redes sociales. Sin duda, ese gato era su crítico personalizado, pero Camilo no le discutía porque tenía la razón. Ahí está la formación integral, Camilín. Aprender algo que le sirva para su vida diaria, decía el gato con seguridad. Así pasaron los semestres, y el compañero felino había asumido el rol de su maestro personalizado. A veces no hacía sino hablarle de las humanidades más que de cualquier otro asunto. Camilo no comprendía tanta perorata de su gato hasta cuando empezó a afrontar algunas situaciones imprevistas. Durante una tarde de octubre, en plena lluvia, el techo de la vivienda de uno de los vecinos de Camilo se averió y la casa se le inundó. Cuando Camilo llegó al barrio, vio mucha gente cerca de aquella vivienda. El gato, quien venía callado en la buceta, solamente comentó: a esto se refería el profesor de filosofía política hoy. No entiendo, murmuró Camilo, y lo miró como pidiéndole que le explicara. Sencillo, Camilín. El profesor hoy habló acerca de la formación de las personas tanto en lo individual como en lo social. Y por eso nos dijo en clase que somos llamados para constituirnos en líderes de la comunidad y participantes de diálogos constructivos que apunten a la vivencia del amor cristiano. Todo esto sumado a los conocimientos disciplinarios adquiridos que nos permiten convertirnos en actores para la configuración de una sociedad justa y un ambiente más amigable. Ah, sí recuerdo. ¿Y tú también serás líder, señor gato? Lo soy, querido Camilín. Esa rememoración de la clase fue como un compromiso para ayudar en ese momento. Al día siguiente se levantaron temprano. Mientras el gato desayunaba con el delicioso concentrado que le compraban los padres de su amigo, Camilo se reunió con varios habitantes del sector. En ese momento recordó el tipo de investigación acción participativa, del que tanto le habían hablado en el grupo de investigación de humanidades, e iniciaron un proyecto para colaborar con la reconstrucción de ese techo. Fue un proyecto a corto plazo que dejó los resultados esperados y, aunque nadie le puso una buena calificación por eso, su satisfacción fue total cuando el gato sentenció: muy bien, amigo. Poco tiempo después, un fin de semana decidieron salir con unos amigos a tomar algo. Uno de los amigos era de Medellín, otro de Cartagena, otro de Pasto y otro de Bogotá. De un momento a otro empezaron a discutir muy fuertemente en torno de cuál región, con su respectiva cultura, era la mejor. Ninguno cedía. Se calentaron mucho los ánimos. La enemistad parecía ineludible y parecía que la salida amistosa se había deteriorado por esa charla superficial. En ese momento, aunque nadie, además de Camilo, sabía que el gato hablaba,
el felino tomó la palabra y concluyó con firmeza. Nuestro profesor de antropología nos enseñó que, desde el análisis boasiano de la antropología social, ninguna cultura es mejor o peor, sino que todas son diferentes e igual de respetables. Así que dejen de pelear y mejor sigamos aprendiendo el uno del otro para que tengamos una visión más amplia del mundo. Todos quedaron en silencio. Camilo no supo si fue por la profundidad del discurso del félido o simplemente por el hecho de verlo hablar. El caso fue que la pelea cesó y continuaron con una noche de amigos muy agradable en la que se demostró que el gato los había convencido. Al día siguiente, los amigos, uno tras otro, llamaron agitados a Camilo para decirle que se sentían locos porque creían haber escuchado al gato hablar. Camilo les dijo que eso fue producto de las bebidas embriagantes, pues obviamente los gatos no hablan. En otra ocasión, en una de las famosísimas pendientes de Tunja, un coche de bebé con el pasajero a bordo se soltó y empezó a descender a una velocidad que la mamá no pudo igualar. Por coincidencia, en ese momento, Camilo pasaba por ahí con el gato y se vistió de héroe. En fracciones de segundo pasaron por su mente las clases de la cátedra Henry Didon, pues gracias a eso se mantenía en forma y había aprendido ejercicios para conservar y mejorar su bienestar físico. Y corrió como nunca lo había hecho y no paró hasta cuando logró asir el coche poco antes de que se estrellara con un taxi que se negaba a frenar por no perder un pasajero. La mamá lloró y gritó desde lejos con plena alegría, y en esa ocasión el gato no dijo ni miau. Nadie le dio una buena calificación ni le pagó nada a Camilo, pero sintió que la satisfacción fue su verdadero premio. En fin, fueron muchas situaciones que vivieron durante su carrera, unas dentro de la universidad y otras por fuera de ella. De todas formas, todo lo aprendido siempre se materializaba en algún momento de la vida y le ayudaba a Camilo para solucionar muchas dificultades de diversa índole. El gato insistía en que eso se llamaba formación integral, y sobre ese tema le dio otro gran discurso. Y Camilo se limitaba a seguir disfrutando de las palabras masculladas de aquel felino parlanchín. Pasaron los años y Camilo empezó a ejercer su profesión. En su trabajo, los dilemas se daban a otro nivel. No bastaba con tomar una decisión y actuar, sino que había necesitado firmeza en su desempeño, pues a diario se encontraba con posibilidades de conseguir más dinero a través de algunas prácticas que pensó que solo se daban en las películas. Veía con preocupación que la fragilidad de los valores, las injusticias sociales, la corrupción y la falta de formación en humanidades era una realidad. Y por eso guardaba con aprecio su agenda universitaria en la que conservaba los apuntes y reflexiones de la cátedra de ética. Al verla, recordaba que en sus decisiones laborales habría de priorizar el código deontológico de su profesión y la búsqueda de alternativas en las que se pudiera concretar un desarrollo sostenible, siempre guiado por la responsabilidad social. Así se sentía feliz con lo que hacía y cómo lo hacía. En su vida laboral, el gato ya no lo acompañaba, pero Camilo siempre tenía presentes las palabras de aquel felino inolvidable cuando se refería a la impronta distintiva de la Universidad Santo Tomás, es decir, a la identidad y cultura institucional con sentido cristiano, dominicano, tomista y humanista. Sin duda, esa impronta también se empezaría a reflejar en Camilo no solo en lo laboral, sino también en lo personal, lo familiar y lo social. Siempre que Camilo recordaba sus conversaciones con el félido, les encontraba algún sentido cada vez más profundo a sus consejos. Sus años en la universidad fueron una época de compartir con compañeros y docentes. Y con el gato. De momentos de alegría, preocupación y tristeza,
de retos permanentes, algunos logrados con bastante satisfacción y otros alcanzados hasta un nivel del que no podía sentirse muy orgulloso. Fueron años de aprendizaje, o, como decían sus profesores, de fortalecimiento de competencias, pues al empezar a desempeñarse en el mundo laboral, se dio cuenta de que su formación en lo disciplinar había sido excelente. Los hábitos y costumbres que había forjado lo ayudaban a cumplir de la mejor manera con sus responsabilidades y su formación humanista había sido fundamental para alcanzar con satisfacción y alegría los objetivos que se había propuesto. ¿Y qué pasó con el gato? La despedida con el felino fue inesperadamente breve. El día del grado de Camilo, después de tomar las fotografías junto a los familiares en las que por supuesto aparecía el félido, al llegar a la puerta principal de la institución, el gato se detuvo, no salió y lo miró con orgullo. Camilo lo invitó a la cena que le ofrecerían, pero no quiso ir. Fue parco con sus palabras, pues solamente dijo: Me quedaré acá esperando a que llegue otro como tú. Un nuevo estudiante que necesita entender que la vida es más que conocimiento y que comprenda que las humanidades pueden definir a un ser humano y conducirlo al encuentro con su proyecto de vida. En ese momento, Camilo comprendió que había compartido sus años como universitario con un maestro de maestros. Fin.